a todos, mi nombre es Juan Luis Casanova y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mastercad Responde del curso de Katia V5. Hoy vamos a hablar con Manuel Jesús Sousa, aquí lo pueden ver. Entonces, en un mensaje me está diciendo que él ha hecho una pieza, una de las últimas piezas que tenemos del módulo de Generative Design, que es un anclaje de automóvil, ahora la vamos a ver. Entonces me dice que la ha hecho de una manera diferente a lo que sería la manera muestra, pero que al llegar al final, ha llegado casi hasta el final, pero no consigue hacer lo que es darle espesor a la pieza, ¿no? Entonces me dice que cree que el problema está en una hendidura, que ahora vamos a ver, pero en lugar de una hendidura le ha puesto dos y que esa hendidura le está dando el problema. Y me dice que si le puedo hacer un vídeo de 2 minutos donde elimine esa hendidura. Entonces, bueno, vamos a ver el tema porque no es tan fácil eliminar esa hendidura como parece y la verdad que no, en 2 minutos no creo que se pueda hacer, ¿no? A lo mejor se puede, pero no lo veo tan sencillo. Primero hay que estudiar bastante a fondo la pieza. Entonces, vamos a ver la pieza. Esta es la pieza del alumno, de Manuel. Esta sería una pieza muestra en la que sí es posible realizar el espesor. Entonces, vamos a empezar viendo esta pieza. Aquí ya esta es la superficie final que le da, entonces la voy a poner en grande. Como vemos, la superficie final pues se ve bastante bien, lo que es la pieza. De hecho, vamos a ver la pieza cómo debería quedar, ¿no? Porque aquí voy a pasar a la pieza que digamos que ya está acabada y vamos a ver el sólido. Lo tenemos aquí ya con espesor. Ahí está, ¿no? Oculto la superficie. Ahí está. Entonces, esto sería la pieza acabada como debe quedar, ya con su espesor y con todo. Entonces, vemos que aquí hay una hendidura, el resto es casi parecido, le voy a poner en vertical, vamos a comparar, ¿no? Entonces, pueden ver las diferencias. No es exactamente igual, pero pues tampoco se trata de que sea idéntico, pero sí se trata de que se le pueda dar espesor a la pieza. Esto es lo primero que hay que decir. O sea, si una pieza no se le puede dar espesor, no está terminada la pieza, no se puede dar por buena. De nada nos sirve tener una superficie si no la podemos convertir en un sólido. ¿Por qué? Porque el sólido es, digamos, el objeto final de donde vamos a sacar los planos que vamos a mandar a fabricación. Entonces, si no podemos hacer lo que es el sólido, es por alguna razón importante que puede hacer que sea imposible de fabricar. Entonces, no nos sirve lo que es la superficie. La superficie es algo imaginario. ¿Por qué? Porque la superficie no tiene espesor. Aunque aquí se ve una especie de espesor, realmente una superficie tiene espesor cero. Entonces, no existe ninguna pieza que su espesor sea cero. Cualquier pieza va a tener un mínimo espesor. Entonces, por eso no es válido dejar una pieza en superficie. No se considera para nada aceptable, ¿no? Entonces, vamos a intentar darle espesor. Para eso nos ponemos aquí en el body y le voy a dar insertar thick surface. Entonces, vemos que aquí aparece un espesor de 1 milímetro. Voy a seleccionar la pieza y le doy preview. Entonces, aquí lo que vemos es que nos dice que lleva una degeneración, la superficie degenera en cierto momento y que no se puede construir el sólido, que falla y también que sí, cuestión de inversión de caras y demás, ¿no? Si vemos, no sé si se ve bien, pero aquí salen unos puntos rojos, entonces eso parece indicar que el problema está aquí. El problema aquí puede ser, aunque aquí también se ve algo rojo, ¿no?, que los radios sean tan pequeños que al darle espesor choquen unas partes del sólido unas con otras y entonces al hacer interferencia el sólido no sea válido. Entonces puede ser cuestión de los radios, ¿no?, al darle espesor a estos radios, ¿no? Por eso muchas veces se recomienda dejar los radios para el final, pero bueno, en ciertas ocasiones pues tampoco para el final, para el sólido, hacer los radios sobre el propio sólido y no sobre la superficie, pero no siempre es posible. Aquí lo que podemos intentar es darle en la otra dirección y probar si sigue dando error, porque a veces en una dirección da error porque hacen interferencia, pero en la otra no. También nos da error. También hay que ver que depende de lo que estemos haciendo. Si estamos haciendo una pieza muy exacta y ya con sus medidas, pues ya tenemos que haber calculado hacia dónde le vamos a dar espesor. Entonces, si no, hacia ese sentido
no nos sirve y nos da error, pues hacia el otro no nos valdría porque cambiarían las medidas de las piezas. Pero bueno, aquí digamos que vamos a hacer un intermedio entre lo que sería una pieza muy exacta y también para aprender, ¿no? Entonces hay veces que el error da en una dirección por eso de que hace interferencias. En este caso nos está dando error en las dos direcciones. Otra cosa que podemos probar es a cambiar el espesor de la pieza, porque a veces estamos poniendo un espesor tan grande, es obvio, ¿no? Si, por ejemplo, aquí en lugar de un espesor de 1 milímetro le ponemos 10 milímetros, pues es obvio que va a dar errores, ¿no? Porque todas estas curvaturas, estos radios, pues la pieza va a ser no se puede construir, ¿no? Entonces es muy obvio. Entonces podemos probar con un espesor más pequeño. Entonces yo ya he probado con varios espesores, pero para dar un ejemplo vamos a poner un espesor casi ridículo, que sería 0,1 milímetros, y le vamos a dar preview y vamos a ver cómo sigue dando error. Entonces sigue dando error y en la otra dirección pues también vemos que también da error, ¿no? Y que marca ahí además, ¿no? Entonces esto ya es un problema grave porque vemos que hasta con un espesor muy pequeño nos da error. Entonces la cuestión es cómo podemos arreglar esto, ¿no? Parece que el problema está aquí, en estas hendiduras. De todas maneras, yo también veo, por ejemplo, aquí, también podría estar por aquí, ¿no? Esto se ve que no está muy logrado, esto, pero vamos a ver, en principio parece que el programa marca aquí. Entonces, una forma de ver es retroceder. Entonces, vamos a retroceder y vamos a ir dando espesor a otras fases y ver si nos da ese error o no. Antes de hacer eso, vamos a pasar a lo que es el anclaje, el que da bien, ¿no? Entonces ya vamos a ocultar el sólido y vamos a traer la superficie y la vamos a ver un poco más de cerca. Es esta, la final, la semifinal. Entonces, si vemos aquí, este está más logrado, se ve que esto, vamos a comparar en vertical. Entonces, aquí estas puntas, vemos esto, puede dar error. Entonces vemos esas diferencias. Luego lo otro es las hendiduras de las que hablamos, que parece que ahí está el problema porque lo marca en rojo. Entonces, si vemos las diferencias, aparte de que aquí hay dos, pero también, a ver, vamos a ver la forma. Ampliando. Entonces vemos, por ejemplo, que aquí el ángulo es mucho más pronunciado. Aquí tiene casi un ángulo de 90 grados donde cae y luego otros 90 y aquí es más suave, ¿no? También vemos que estos radios son mayores aquí son menores. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de dar espesor porque nos pueden dar problemas. De todas maneras, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba y retroceder a ver hasta dónde da espesor. A ver, no voy a resolucionar toda la pieza. Lo que voy a hacer es darte unas indicaciones, ya hablando a Manuel, ¿no? Darte unas indicaciones para que tú sigas trabajando en ello hasta que consigas solucionarla. Una de las cosas más difíciles que hay en CATIA es arreglar una pieza que da errores o modificar una pieza ya existente. Muchas veces es más difícil modificar una pieza ya existente que hacer una pieza de nuevo, porque vamos a ver ahora que, pues, como vemos todo este árbol de operaciones, superficies, todas las que tenemos. Al intentar modificar algo de por medio, muchas operaciones se afectan y tenemos que ir una a una solucionándolo y a veces se hace un embrollo que muchas veces es mejor directamente borrar la mitad y volver a empezar desde la mitad y crear todo de nuevo que no modificar. También por eso es muy importante lo que estamos enseñando de la estructura del árbol de geometría, que sea la adecuada, del no uso de derivados, de hacer un diseño correcto, porque si el diseño está bien hecho, las modificaciones van a ser más sencillas, siempre y cuando se sepa lo que se hace y cómo hay que hacerlo, si no, es casi imposible. Pero también es cierto que eso es uno de los trabajos más frecuentes de un diseñador. Un diseñador generalmente no diseña desde cero, sino que ya tiene una pieza que se la dan y le dicen, oye, pues ahora vamos a cambiar esta hendidura, la vamos a hacer 2 o 3 milímetros más ancha. Vamos a cambiar estos radios y le vamos a hacer medio milímetro más grandes.
Vamos a cambiar el espesor de la pieza, ahora en lugar de 2 milímetros va a ser de 2,5 milímetros. O vamos a cambiar tal, y entonces tiene que partir de una pieza que la ha hecho alguien y hacer esas modificaciones, y eso es realmente complicado.